Nos encontramos de nuevo en Venecia, aquí en la Plaza Roma. Vamos al punto anterior, pero es que aún nos queda mucho por descubrir de esta ciudad y vamos a almorzar algo rico, ¿verdad? Este es el puente más moderno de aquí de Venecia. Está en la misma entrada y ya la niña tiene recuerdo de una caída que por la noche cuando llegamos se dio por aquí mismo. Miren las vistas ya que se empiezan a apreciar del canal principal, el Gran Canal. Y para el otro lado también se ven vistas maravillosas. Ahí vemos un barquito de mercancía, un taxi. Aquí todo es en barco. Lo mismo vas a ver la policía en barco, vas a ver la ambulancia. Eso que vienen por ahí que dice el número 2 es el vaporeto, que es el transporte público de aquí. Y así los hay un poquito más grandes que se llaman alilaguna, que son los que van entre islas. Y aquí están las estaciones para coger los barcos. Y lo más mencionado aquí siempre son las góndolas. Y un poquito más grande se llama tragueto, que también los puedes coger solo en 2 euros, que en el otro vídeo que hicimos sobre Venecia puedes ver todos los detalles, dónde encontrarlo, y así te montas en una góndola un poquito más grande. Seguimos entonces. Aquí bajando el puente de la Constitución, lo primero que nos vamos a encontrar a la mano izquierda es con la estación de trenes, la estación de Santa Lucía. Recuerden que aquí pueden acceder tanto por barco, por bus o por trenes, pero hasta aquí nada más. Ya de ahí para allá, si quieren no caminar mucho, pues tienen que coger el vaporeto, que es el transporte público. Recordando su caída del otro vídeo, ahí vemos ya delante de nosotros, detrás del barco de carga y el taxi, las primeras góndolas. Cuestan de 80 euros para arriba. Les recomiendo que cojan el truquillo del vídeo que hice de Venecia, donde por 2 euros solamente te cruzan de un lugar a otro, mayormente a la punta de Dógana. Muchas tiendas de lujo también por esta zona, antes de llegar a la estación de trenes. Taxi son caros, traten de evitarlo porque es bastante caro. Y aquí tenemos a nuestra izquierda la gran estación de trenes, Santa Lucía. A esta hora las colas que se forman para coger el vaporeto, transporte público. Y aquí saliendo muchos turistas de la estación de trenes, claro. Aquí vienen trenes de todas las partes de Italia. Yo en una ocasión lo cogí desde Milán hasta aquí. Recorrido lindísimo. Paisajes únicos. Y como cualquier estación de trenes, va a estar mucho el consumismo, porque va a haber todo tipo de terrazas, normalmente para hacer degustaciones de comida, tiendas también para comprar, sean de souvenirs o de lo que sea. Y en esas cabinas es donde puedes sacar tu ticket para tu destino. Y aquí salen y buscan el tren. Miren la cantidad de personas que van saliendo, que no puedo ni avanzar. Parece que fue un tren que acabó de llegar, ¿no? Porque no es normal. Y aquí están las pizarras, igualito a las de los aeropuertos, que te dicen la salida, todo hacia el destino, todo completo. Y por aquí van a ver los trenes. Muchas tiendas, como les dije, todo el que está esperando, pues le entra la curiosidad de ver qué hay en las tiendas. Y al final sale con algo. Esto está claro. Hay una carretera muy larga, que es la que une Venecia, la isla de Venecia, con la otra parte. Y por un lado va los trenes. Bueno, no les voy a seguir enseñando estaciones de trenes porque estación por estación les dije que más o menos es lo mismo. Vamos al pollo del arroz con pollo, que es enseñarle una de las ciudades más visitadas del mundo, Venecia. Bueno, y si veo bastante policía aquí, ¿eh? Miren esa iglesia, en el mismo canal. Aquí llegamos al puente de los Descalzos, que cruza el Gran Canal, pero nosotros vamos a seguir por la izquierda. Vamos al barrio judío.
Souvenirs aquí vas a encontrar de todo tipo, desde gorras, sombreros, carteras con el nombre de Venecia. Vas a ver muchas, pero muchas cositas. Aquí el Puente de los Descalzos. Mucho restaurante. Por aquí vemos otra parte del Puente de los Descalzos. Y esta calle peatonal es muy concurrida, llena de tiendas, hoteles, gelatería, como vemos aquí. Vamos a ver los precios. 4 euros. Y ahí dice los precios también, dependencia del tamaño de la bola, es su precio. They all have 17% alcohol, a bit creamy. You have pistachio, peach, chocolate and rum, lemon, melon, and tiramisu. O sea que el limoncello puede ser de diferentes sabores. Y, It's a different thing. It's not Sí. limoncello, it's a liqueur. Limoncello only with lemon. ok. ¿Tú quieres probar alguno? Pruébalo, sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál? ¿De pistacho? No. ¿Cuál? ¿Ese? Peach is my favorite is peach and tiramisu. Sí? Then Ah, all okay. nice, depends on your taste. Ok, I want. Ok. Vamos a hacer un brindis con limoncello. Correcto, yo con Un limón. brindis con limoncello. Este está muy rico. It's very good. 2 horas después. Muy bueno. también. Sí, Muy rico, porque muy rico. ese sabe a limón, que creo que es el más tradicional. Correcto. Prueba este. ¿Qué? Es de ese que tú querías. Enoteca Venecia. Está rico, ¿verdad? Es una mano. Aquí pueden comprar Tiene alcohol. todos estos Thank you. líquidos. Thank you. Está rico, ¿eh? Hay de todo. Está rico, en ¿verdad? estas tiendas hay de todo. Aquí al fondo del Hotel Continental. Encontramos aquí, esto es como un mercadillo, hay máscaras venecianas, no sabemos si originales o marca blanca, pero bueno, que aquí encuentran un montón de cositas que se pueden llevar a casa de 1 por recuerdo. 10, 2 por 18. Sí, Y aquí van a ver de todo. Miren las máscaras. Una de las cosas que más se usa en los carnavales aquí de Venecia. Qué bien. Aquí tenemos muchos tipos de dulce. Ahí pueden ver los precios. 3,80 el moro, el pan de doje, este que es de pistacho, que ya lo pueden ver en nuestro canal. y los canelones también los hemos enseñado en varias ocasiones. Mira, suspiro de molla. No, suspiro No, de estos molla son a los gigantes, ¿no? merengues. Merengues, para nosotros también son merengues. Siempre los hemos conocido como merengues. Están espectaculares con diferentes colores. Bueno, seguimos. Aquí otras variedades de dulce, pizza margarita que no puede faltar porque estamos en Italia. Una cosa importante es que en todas estas cosas hay muchas copias. Aquí lo dice bien claro, certificado, el cristal de Murano, ¿no? Y aquí pueden ver belleza, belleza, belleza de todo tipo. Aquí tenemos más cosas. Pueden llevarse un recuerdo de cristal de Murano también a un precio muy bajo. Miren para adentro la cantidad de máscaras y de todo hay aquí. El Hotel Adriático. Llegamos a una tienda que sí me gusta, chocolate. Miren para ahí. ¿Quién me viera esto en mi casa así todo el tiempo, el chocolate chorreando? Aquí ya nos están dando ya chocolate para su degustación. Sí, esto es para degustar avellana y pistacho, caramelo salado y coco. Aquí te llenan las manos para degustar. Tienen que llegar sin duda. Exquisito, miren el de pistacho, una delicatez. Me toca el golosín ahora, este es coco y este es caramelo salado. Riquísimo, riquísimo. Esta tienda es una locura con la cantidad de chocolate que hay aquí de todos los sabores. Esta es la calle Canarello. Es la calle, una de las calles principales peatonales aquí de Venecia. Y aquí nos encontramos una chocolatería donde están los chocolates más ricos del mundo. ¿No saben por qué? Es gratis, es digestivo. Cuando la comida te es gratis, yo creo que sabe mejor. Déjenme en los comentarios si es así. Hay muchos hoteles como este, Hotel Rossi, que están en estos caminos. Miren esta gran plaza. Más terrazas. La tentación es grande, ¿eh? Miren la cantidad de cosas lindas que hay de cristal. Miren ese caballo, señores. Es que es una belleza, una belleza. Hay para todos los bolsillos. Miren ese caballo, pero miren esa mano. Oh, animalitos. Qué preciosidad.
Va la familia delante. Puentes y más puentes, recuérdense de que esta ciudad le llaman la ciudad de los puentes y la ciudad del amor. En todos los puentes puedes encontrarte con vista paradisíaca. Miren, hablando Carabinieri, que es la policía italiana. Desde arriba de los puentes también las vistas son bellas. Muy importante que siempre hay mucha señalización. Ahí dice Puente de Rialto. Ahí vemos la familia. Muchos bares. Vamos a hacer función de cotilla. Que dice que una bruschetta y un spritz, que es la bebida típica de aquí. Hay 3 tipos de spritz. Que yo probé el más dulce, pero al final no me gustó. Ahí tienen los precios. Todas las plazas están señalizadas. Este se llama Campo San Leonardo. Aquí con una gran frutería. Aunque el mercado más grande está a un lado del Puente Rialto. Ahí sí vas a encontrar de todo. A María, un poco cansada. Seguimos por aquí. Ahora en la primera esquina, hacia la izquierda, vamos al barrio judío. Vamos bien encaminados. Fíjense bien que si seguimos recto por aquí vamos a Rialto y después puedes comunicarte con San Marcos. Y nosotros cogemos por aquí hacia la izquierda. Aquí seguimos con los puentes. Vamos hacia el barrio en 4 minutos. Me dice el GPS que puedo estar en el barrio judío. Un barrio muy, pero muy bonito, muy pintoresco. Aquí parece que no tienen prohibido la música alta como en algunas ciudades con los coches, porque este trae una bulla ahí que es grande. Ahora vamos caminando por aquí, por un canal secundario, para buscar ese barrio. Ya ven el bote de la policía de nuevo. Bueno, por este puente es donde pueden cruzar y ahí lo dice el cartel. Campo de Ghetto. Me parece que la policía le está poniendo una multa a un bote. Y este ya es la entrada del gueto, el gueto veneciano. Ahí a mi izquierda ya pueden ver su ropa. Seguimos por esta gran plaza. Vemos la familia entrando en el gueto veneciano. Tenemos una casa israelita de reposo, una residencia de ancianos. Seguimos aquí por los puentes. Muy bonito, una góndola con unos turistas. Ya se va. Vamos a observar cómo es el despegue. Aquí una excursión. Vuelvo a ver presencia de la policía. Vamos a ver si es que es algo que tiene que ver con la policía ahí. Una plaza. Y ahí dice de nuevo el cartel gueto veneciano. He visto más presencia policíaca que en otros momentos. La familia caminando muy lentamente, repellando las casas. Y aquí tiene una salida a un canal. Esta es otra de las entradas entonces al gueto veneciano. Puede ver el gueto veneciano que no tiene nada del otro mundo. No me gustó ni un poquito. Nos dirigimos ahora caminando cerca de 20 minutos hacia la estación donde sale los barcos para la isla de Murano y Burano, que son de las 2 islas más visitadas. Existen otras, Lido, varias, pero las más visitadas son esas. Este puente es poco peculiar, ¿no? Lo que tiene puesto ahí. Por aquí tenemos que subir y llegar hasta allá, hasta la esquina,
que es donde está la estación de barco para las islas, ¿no? Allá en la esquina, en el final. Vienen estas vistas desde aquí. Vista de la madre con Mandy tirándose fotos en ese puente.